Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la edición matinal de Congreso Noticias. Antes de empezar con las informaciones, vamos a presentarles nuestros titulares. Presidente del Congreso recibió al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aldo Vázquez, quien propuso iniciar un diálogo fluido entre ambos poderes del Estado. Exalumnos del Colegio Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe solicitaron que se declare a su institución educativa como primer colegio nacional de la República y patrimonio de la educación y cultura peruana. Fiscales escolares se reunieron en el Congreso de la República y entregaron propuestas para reducir y eliminar conductas ilícitas en los colegios. Comisión de la Mujer llegó hasta Puerto Maldonado para fiscalizar acciones en contra de la trata de personas. La zona tiene uno de los más altos índices de este delito. El Perú fue sede del 16º Encuentro Iberoamericano de Gestión y Valoración de Cementerios Patrimoniales. Se busca incluir a Camposantos en los circuitos turísticos. El titular del Parlamento, Luis Iberico Núñez, recibió en su despacho al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aldo Vázquez, quien manifestó su deseo de iniciar un diálogo fluido entre ambos poderes del Estado para tratar temas relacionados con su sector. La predisposición al diálogo continuo entre el Congreso y el Ministerio de Justicia se extenderá a los presidentes de las comisiones de Constitución y Reglamento y de Justicia y Derechos Humanos. Así lo señaló el titular del sector Justicia, Aldo Vázquez, a su salida de la visita protocolar realizada al presidente del Congreso, Luis Iberico. Nosotros tenemos un ministerio que tiene una serie de tareas. Ustedes saben que el ámbito penitenciario, por ejemplo, es uno de los más delicados respecto del sector, pero tenemos también algunas otras prioridades. Estamos encontrándonos con todos los actores del sistema de administración de justicia. Me he reunido con el fiscal de la Nación, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Creemos que la coordinación con todas las instituciones que participan del sistema de la administración de justicia es indispensable. Adelantó que existe el interés de organizar un evento por parte del Congreso a fin de analizar el tema de la libertad de expresión. De otro lado, aseguró que durante su gestión está garantizada la autonomía funcional de los procuradores. Agregó que existe preocupación de su sector por la defensa jurídica del Estado. Tenemos cerca de 500.000 expedientes en todo el sistema de defensa jurídica del Estado, de modo que prestamos la mayor atención posible a las tareas que se cumplen desde las procuradurías. Lo que no podemos hacer es mirar permanentemente hacia atrás. Tenemos una agenda muy relevante en el sector justicia y tenemos que destinar todas nuestras energías en los próximos meses a desarrollar a cumplir con una agenda que cumpla con las expectativas a su vez de la ciudadanía. Informó además sobre la publicación del decreto supremo acerca de las esterilizaciones forzadas. Establece la creación de un registro de víctimas respecto del cual el Ministerio de Justicia va a asumir mediante su sistema de defensoría pública su eventual patrocinio ante las instancias judiciales correspondientes, de la misma forma que el Ministerio de Salud atenderá a estas personas mediante su sistema integrado de salud y el Ministerio de la Mujer realizará acompañamiento en materia psicológica. Finalmente avaló la posición del gobierno peruano respecto de los derechos terrestres y marítimos del país, temas que no están pendientes con Chile. El presidente del Congreso, Luis Iberico, recibió a la Asociación de Exalumnos del Colegio Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe. La delegación solicitó al titular del Poder Legislativo priorizar el debate del proyecto de ley que declara a esta institución educativa como primer colegio nacional de la República y patrimonio de la educación y cultura peruana. Esta delegación de reconocidos profesionales y personalidades nacionales, exalumnos del histórico Colegio Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, se reunió con el presidente del Congreso, Luis Iberico, como parte de las visitas protocolares que el titular recibe desde que asumió la presidencia del Legislativo. Hemos tenido una reunión muy amigable, fraterna y muy patriótica también, en la cual los distinguidos hermanos guadalupanos que el día de hoy, juntamente con la directora y el secretario del colegio, nos acompañan, ha sido para recibir de parte del presidente la acogida para poder pasar esto al Pleno.
Y es que la Asociación Guadalupana está conformada por exalumnos de este colegio emblemático de Lima, entre los que se encuentran el arqueólogo, antropólogo e historiador peruano Federico Kaufmann, así como el ex ministro de Defensa y congresista Marciano Rengifo, entre otros. Estamos hablando más o menos de unos 30.000 exalumnos, de los cuales el día 14 nos vamos a reunir para celebrar el 175 aniversario del colegio y el 75 aniversario de la asociación. Hemos venido también a invitar al presidente y a la directiva del Congreso a que nos acompañen ese día que para nosotros es un hito histórico, digamos, de la guadalupanidad, ¿no? De esta forma, en la reunión promovida por el legislador José Urquizo Maya, se pidió la priorización del debate en la próxima sesión del Pleno del proyecto de ley que declara al Colegio Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe como primer colegio nacional de la República y patrimonio de la educación y cultura peruana. El titular del Parlamento también recibió el saludo del senador electo argentino, Dalmacio Mera, también vicegobernador de Catamarca. Jóvenes de las 32 fiscalías escolares de nuestro país se reunieron en el Congreso de la República y entregaron al congresista Humberto Lay y Luisa María Cuculiza un documento con medidas que buscan reducir y eliminar conductas ilícitas en los colegios. 32 fiscales escolares de los distritos de Perú se reunieron en el Congreso de la República en el marco del 5º Congreso Nacional de Propuestas Políticas para Prevenir Conductas Ilícitas en Instituciones Educativas. Este evento busca plantear medidas que busquen reducir y eliminar conductas ilícitas en los colegios. El congresista Humberto Lay, quien felicitó el trabajo de los fiscales escolares y dijo que esto ayudará a cambiar la situación de violencia que se vive en los colegios en el Perú. Y ser influencia para revertir esta situación que lamentablemente existe en nuestro país, una pérdida de valores que está afectando a todas las instituciones, y no solamente eso, sino que siempre digo, estamos viviendo una cultura de corrupción que tiene que ser revertida, tiene que ser cambiada. En este importante evento estuvo presente la fiscal superior Lina Loaiza Alfaro, coordinadora nacional del programa Fiscales Escolares, quien resaltó la labor de los alumnos que forman parte del programa. Así como también intervino la congresista Luisa María Cuculiza, presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, quien destacó la importancia del trabajo de los fiscales escolares y la responsabilidad que conlleva asumir la administración de la justicia en sus colegios. Porque si hay injusticia sobre los niños y niñas adolescentes, es en los colegios. Tantísimas acciones de bullying, tantísimas maltratos, tantísima prepotencia del uno sobre el otro, que se creen porque son más grandes o más fuertes, se creen pues que son ya los reyes de la situación, y así no es. La prepotencia lo único que hace es hundirte con el tiempo. Los fiscales escolares entregaron una carpeta de propuestas de solución a la problemática de violencia que viven en sus colegios. Esta carpeta fue el resultado de un debate y análisis que realizaron en su entorno escolar. La problemática que se vive dentro de la región Ucayali es el consumo de sustancias tóxicas, bebidas y alcohólicas y muchísimos tipos de drogas. Así también la gran mayoría de estudiantes sufrió el bullying por parte de sus compañeros y el cobro de dávidas por parte de los adolescentes para que puedan aprobar algunos cursos. Las propuestas serían las siguientes: realizar una mesa de trabajo conjuntamente con los padres de familia que tienen hijos en riesgo social. Como conocemos, dentro de la región que es la selva, hay distintos tipos de casos de adolescentes y jóvenes que están en extrema pobreza y distintas familias disfuncionales, por lo cual se crea un conflicto por los cuales algunos no tienen la posibilidad de estudiar o educarse debidamente. Programas contra la violencia. En todo colegio debe existir una propuesta integral sobre el bullying y el maltrato escolar, que no solo abarque charlas y afiches, sino que involucre medidas necesarias, como son auxiliares, psicólogos, estar afiliados al CICB, lo que nos va a ayudar a enfrentar esta problemática que viven las instituciones educativas de nuestro país. Trabajo conjunto. Los profesores y padres de familia deben supervisar el comportamiento de los menores en las aulas y en la escuela respectivamente.
También estuvo presente la congresista Natalie Condori, que resaltó la importancia de este programa y agradeció la contribución de los fiscales escolares al programa 1 Millón de Corazones. 8:14 de la mañana. El Ministerio de Vivienda incrementará el valor arancelario de los terrenos hasta en un 40%. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde se pronunció en contra de esta medida, señalando que no se condice con la realidad y que no se consultó con las juntas de vecinos. El hecho que suba la propiedad, yo entiendo que si sube la propiedad, pues tú tendrías que tener un tipo de reajuste, lo entiendo, pero ese reajuste tiene que ser de acuerdo al costo de vida, al índice de inflación en todo caso. Lo que no se puede hacer es subir las tasas en un 60%, 50%, 40%. Eso es inaceptable, porque además uno no se dedica a vender propiedades. Uno vive en su casa y puede subir, pero es que no la va a vender porque ha subido. Va a seguir viviendo en la misma casa. Y sus sueldos no han subido 45%, ni 60%, ni 50%, ni 10%. Por tanto, vas a tener que pagar mucho más por seguir viviendo en tu propia casa, cuando tus salarios no han subido en igual proporción. La disposición ya está, la norma está dada. ¿Qué se puede hacer, congresista? Bueno, todo se puede parar, ¿no? Todo se puede parar y renovar. Pero es una culpabilidad de algunos municipios con el gobierno. El ministro de Vivienda es el insensible y autorizado, según parece, por el Ministerio de Economía. La pregunta es, ¿dónde están los vecinos? 8:15 de la mañana y es momento de hacer una pausa, pero no se mueva porque vamos a regresar con más información del acontecer parlamentario. 8:20 de la mañana, regresamos con la edición matinal de Congreso Televisión. Con una masiva participación de directores, docentes y estudiantes, se desarrolló el foro sobre balance de la ley anti-bullying y los compromisos del sector educación, organizado por el congresista Johnny Lescano. El parlamentario propuso involucrar también a los municipios escolares. El congresista Johnny Lescano lamentó que a pesar que la ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones públicas, que fue aprobada en el 2011 y reglamentada en el 2012, aún no se difunda adecuadamente. Por ello, el parlamentario propondrá incluir en el texto sustitutorio que modifica la ley de bullying la participación de los municipios escolares en la lucha contra la violencia en los colegios. Entonces aquí tenemos que hacer un esfuerzo en las instituciones del Estado y sobre todo del Ministerio de Educación de hacer conocer la ley. Yo he conversado con varios directores, con varios profesores, no hace un año, recientemente, hace semanas o hace meses. No se conoce la ley. No se conoce la ley. Y la ley tiene medidas, tiene normas para conseguir la convivencia pacífica en los centros educativos, en los colegios. Sí, señor. Sí, señor. Lo que pasa es que no están utilizando la ley. ¿Por qué? Porque no la conocen. Directores, docentes y estudiantes que participaron en el foro Balance de la Ley 29719 y los compromisos del sector educación destacaron el interés del parlamentario por lograr escuelas libres de violencia para una mejor convivencia. Asimismo, reclamaron el monitoreo y seguimiento permanente de la norma. Como municipios escolares, con el apoyo del consorcio, actualmente estamos desarrollando acciones para sensibilizar e informar a nuestros y nuestras compañeras sobre nuestro derecho a vivir sin violencia, a comunicar sobre los casos de violencia que reportamos en el CICB, que como lo mencionó el congresista Johnny Lescano, no todos tenemos. Lamentablemente pido al Ministerio de Educación que no todo puede ser virtual. Tendremos, como dijo, el privilegio en Lima, pero en provincia no lo tenemos. Julio Caroso Campo, representante del Observatorio de la Violencia Escolar y la Convivencia en la Escuela, indicó que en el bullying no es una situación de violencia, sino una relación de violencia, en el que la víctima se siente amenazada aun cuando no está junto a su agresor. Por ello dijo que es necesario la participación de los estudiantes, directores, maestros y padres de familia en este tema. Por lo menos hay un número equivalente, y en algunos casos mayor, de problemas de violencia escolar que son causados por adultos, es decir, por profesores, por directores, o son problemas que han ocurrido en la familia
las familias, digamos, no siempre entre padre e hijo, pero entre familiares, ¿no? Y que afectan a los niños y a los adolescentes. Martín Vega, representante del Consejo Nacional de Educación, indicó que hay necesidad de modificar la Ley 29719 debido a que en la actualidad la violencia en los colegios son causados por el profesor, director, quienes cometen actos de humillación con los estudiantes afectando su estado emocional. La víctima, como se sabe, se siente mal el día domingo porque sabe que ya mañana debe ir a la escuela y se va a encontrar con sus agresores. Esa es una relación de violencia. Y una relación de violencia de esta naturaleza no se resuelve con medidas sancionadoras, ni con legislaciones únicamente. Se necesita principalmente un buen profesor y se necesita, en segundo término, una participación como la que han tenido hoy día los estudiantes. En el evento también participaron Ricardo Moro, codirector del Fondo Ítalo-Peruano, Ana María Acevedo, coordinadora de Consorcio Fovida, Manuel Santa Cruz de Indecopi, asimismo Rosa Vallejos de la Defensoría del Pueblo y representantes de la Dirección General de Calidad de la Gestión del Ministerio de Educación, Francisco Marcone y Freddy Sánchez. Puerto Maldonado presenta uno de los más altos índices de trata de personas. Por ello, la Comisión de la Mujer, cumpliendo su función fiscalizadora, llegó hasta esa localidad para indagar sobre las acciones que las autoridades de esta región están tomando frente a este flagelo. La trata de personas es un delito que consiste en captar a la persona y retenerla en contra de su voluntad, con el único objetivo de explotarla. Este es un gran problema a nivel nacional. En primer lugar lo ocupa Lima, segundo Loreto y tercero la región de Madre de Dios. Para nadie es un secreto que la región de Madre de Dios es una zona de actividad minera ilegal y que lamentablemente ese dinero mal habido que se genera allí fomenta no solo la prosperidad en algunos, sino también muchos delitos graves. Uno de ellos, y el de mayor incidencia, es de la trata de personas. Según el informe del organismo Capital Humano y Social Alternativo, al 2015 se han registrado 2.573 casos, siendo Lima, Loreto, Madre de Dios y Cusco las regiones con más denuncias por las modalidades de abuso sexual y laboral. Y dejé en el colegio, cuarto secundaria. Entonces me fui como hermano a trabajar a Pisco, y de Pisco fui a la sierra, al Bray, todo el Bray trabajé con el señor. Primero el señor nos trataba bien, todo. De ahí, como nos trataba bien, de ahí pasó un problema que pasó él con mi hermano, pasó un problema, no sé qué hará hecho mi hermano, pero pasó un problema con el señor. Agarró al señor, ya del mes de julio por ahí cambió con nosotros. Andrea es uno de los casos que se registra en la región de Madre de Dios. Muchas de ellas son captadas con la falsa oferta de trabajo. El tratante retiene a su víctima bajo la violencia, intimidación, préstamos, generación de adicciones y retención de documentos. Y el señor nos trataba, mal, y después, como ya mi hermano no estaba, yo me quería escapar, me retenió, tenía mi DNI, me lo quitó y me dijo que si yo me escapara me denunciaría echándome la culpa que se había perdido 500 soles y me metería presa. Así me dijo. La congresista Luisa María Cuculiza, presidenta de la Comisión de la Mujer, lamentó que a pesar de que en Madre de Dios existen muchos casos de este delito, pocos tienen sentencia. Así lo dio a conocer en la audiencia descentralizada sobre el Plan Regional de la Acción contra la Trata de Personas desarrollado en la ciudad de Puerto Maldonado. El 60%, escuchen autoridades, el 60% de estas niñas son menores de edad. ¿De qué estamos hablando? Acá, señor fiscal, le digo y le ruego personalmente, sean ustedes drásticos con estos desgraciados. Sean drásticos en penalizar a esta gente, porque no puede ser posible que uno que está en trata de personas a los 15 días vuelve a salir como si nada hubiera pasado. Entonces, ¿cómo se va a combatir esto? No se puede. No se puede. Muchas de estas víctimas provienen de las regiones de Cusco, Arequipa, Puno y Apurímac. Lamentablemente el control de ingreso a Madre de Dios es complicado, porque solo existen 6 inspectores de Sutran para esta región. Se han rescatado en este año 11 niñas que estaban viajando sin documentos en el puesto de control Pastora. Sin embargo, sería mejor
óptimo el control si ejerceríamos este control en Masuco, en el puesto de control Coinque. Después de mucho tiempo de espera en la región de Madre de Dios, se inauguró la primera casa de refugio de Tambopata, donde los especialistas realizan evaluación, diagnóstico y tratamiento a las víctimas con el fin de restablecerlos y lograr su equilibrio emocional por todo lo que han sufrido. Yo pido a las autoridades más justicia, que el hombre que pague por lo que ha hecho, ¿no? A pesar que él se niega, dice que no es verdad, él es lo que ha hecho a mis hijas. Y simplemente yo pido también protección a las autoridades, que su familia a veces me amenaza, ¿cómo puedes denunciar a un hombre inocente? Será inocente, pero yo sé muy bien que yo he vivido con él y él es el que ha hecho daño a mis hijas. Todas estas niñas están albergadas, muy bien tratadas, están felices de estar acá y yo les he dicho que sean valientes para defenderse y salir adelante, porque todo en la vida tiene un fin, hasta el sufrimiento tiene fin. Y entonces ellas todas están bien armadas de valor. Levanta tu carita porque nunca me bajes la cara, tú eres fuerte. Y para que tú puedas salir adelante les he dicho que depende única y exclusivamente de ellos. Y gracias a Dios acá asistente social, psicólogo, abogado, están respaldando a toda esta chica que están acá. Que Dios las bendiga y las cuide. El presupuesto general de la República de este año para combatir la trata de personas es de 8.963.000 soles, monto que lamentablemente sigue siendo insuficiente. Si usted conoce algún caso de trata de personas, denúncielo llamando al número 1818 opción 1. 8:30 de la mañana. El reconocido intérprete chileno de señas, Sergio Mendoza, pidió que la inclusión universal no quede solo en palabras, sino en hechos. Fue durante su visita al Parlamento donde conoció al personal que realiza esta labor en Congreso Televisión. El haber nacido del vientre de madre sorda fue la voluntad de Dios y no del azar, nos dice Sergio Mendoza, un chileno que a los 6 años de edad pasó de ser hijo a padre de sus padres. Y eso porque quienes le dieron la vida sufrían de discapacidad auditiva. A diferencia de otros niños, él no escuchó sus primeras palabras, las vio en lengua de señas. Creció en un ambiente bilingüe con una cultura propia. Descubrió que había un mundo diferente cuando fue a la escuela por primera vez. Siendo que tenía la capacidad de poder oír y de hablar, pero no fui estimulado a aprender ese idioma. Hasta los 6 años solamente hablaba lengua de señas y cuando fui a la escuela, claro, me llevaron a una escuela de niños oyentes y ahí fue un shock cultural porque los niños hablaban y yo no entendía ese código. Hay una etapa en que los niños dependen de los padres, pero en este caso mis padres tuvieron que depender de mí, entonces yo tuve que ser como un hombrecito adulto. Sergio nos contó que una mañana del 2014, en el canal donde traducía al lenguaje de señas las noticias deportivas, presentaron una canción de Ricky Martin. Ante eso, y en cuestión de segundos, decidió no solo interpretar el tema, sino también acompañarlo con algunos movimientos de baile. El video se volvió viral en cuestión de minutos y hasta el mismo Ricky Martin lo felicitó. Más allá de la fama y las ofertas laborales que llegaron, la mejor recompensa, dice, fue que todo el mundo se sensibilizara al ver ese video y que se dieran cuenta que existen millones de personas que desean ser parte de este mundo de tecnología y modernidad, pero que al no poder oír son marginadas. Ese día ocurre como que todo el mundo se quitó una venda y como que apareció porque la comunidad sorda es invisible. Uno no la percibe de inmediato. Entonces, por ende, también los intérpretes pasan también desapercibidos. Sergio se ha convertido en embajador de quienes no tienen voz y hasta hace poco invisibles al mundo. Estuvo de paso por nuestro país participando como expositor en un foro sobre interpretación jurídica y la comunidad sorda. Antes de volver a casa, visitó nuestro canal en cuyas transmisiones contamos con 2 especialistas en lenguaje de señas. El hecho de haber interpretado la canción de Ricky Martin, de alguna forma decían que era como reivindicar la profesión de los intérpretes, porque lo tuyo fue realmente profesional, la pasión al transmitir. Y bueno, y eso es siempre mi oración. Cuando antes de salir en cámara, yo tengo un tiempo de intimidad y siempre pido que nunca haya orgullo en el corazón y que lo que los otros puedan ver en la comunicación, puedan ver el amor, la vocación. Refiere
que gracias a esa interpretación que hizo, el Festival Viña del Mar 2016 se utilizará la interpretación de las canciones en el lenguaje de señas. Uno de los encargados de ese trabajo será él. Sergio agrega que la integración de ese sector de la población no se va a dar solo a través de leyes, sino cuando la sociedad sea movida por la compasión y el amor. La inclusión es un tema que está de conversación, pero está muy distante de realmente ser una inclusión universal, donde las personas con discapacidad, las personas sordas pueden ir en forma autovalente, independiente, sin necesidad de que un intérprete lo acompañe, porque ese intérprete trabaja, no dispone del tiempo. Entonces esa persona pueda ir solo al hospital y hay una persona, el médico sepa qué le duele, dónde, cómo lo puede ayudar. Cabe señalar que según la Organización Mundial de la Salud, OMS, se estima que 360 millones de personas sufren de pérdida auditiva, lo que significa que un 5% de la población mundial padece ese tipo de discapacidad. 8:34 de la mañana, es momento de hacer una pausa, pero no se mueva porque vamos a regresar con una entrevista al congresista Vicente Ceballos, el expresidente de la Comisión Investigadora del caso Orellana. Ya retornamos.